Buenas tardes de nuevo. Nos habíamos quedado en las sensaciones entendidas como sentimientos. Ya habíamos visto que, por ejemplo, Descartes confunde sentimientos y sensaciones. Hoy en día no. Habíamos visto que Pascal nos habla de personas que juzgan por medio de sus sentimientos, por medio del corazón, frente a otros que son racionales. Os señalo aquí, por ejemplo, sentido común, que poco tiene que ver con los sentidos, porque es una facultad interior en la cual se recibe e imprimen todas las especies o imágenes de los objetos que envían los sentidos exteriores, facultad que la generalidad de las personas tiene de juzgar razonablemente de las cosas. ¿Qué es esto del sentido común o del sentido interior? Bueno, pues cuando suponemos que todo el mundo somos racionales y decimos que eso es un sentido común, o que el sentido interior, pues la capacidad que tiene el ser humano de unir a partir de las distintas sensaciones, olores, sabores, tactos, es lo que me permite tener una sensación de lo que es una naranja. Como sinónimo de pasión, el sentimiento destaca la subjetividad de las pasiones. Estas se sienten íntimamente, por tanto, tienen que ver con el ámbito privado y por eso normalmente los filósofos consideran que hay que ocultarlo, es algo que no se exhibe, frente a las razones que sí se hacen públicas. Yo publico mis ideas, yo publico mis teorías, porque la razón es objetiva y todos podemos entender las razones del otro. En cambio, los sentimientos, para poder entenderlos, tengo que compadecerme, tengo que padecer con el otro, tengo que simpatizar por el otro. Mirar que todas estas palabras, la empatía, la simpatía, vienen justamente de la palabra pathos, ¿de acuerdo? Es sentir con el otro. Entonces vemos otro de los rasgos que tienen las sensaciones que al confundirse con sentimientos se consideran algo íntimo. Os pongo aquí la portada de un libro de Daniel Goleman que hizo furor en su momento, que es la inteligencia emocional. Porque curiosamente estáis viendo que los filósofos no tenían una concepción muy positiva de las emociones y en cambio hoy en día sí. A partir de los estudios, los trabajos y las publicaciones de Daniel Goleman se habla de la inteligencia emocional. Es más, hay cursos de inteligencia emocional. ¿Y qué se aprenden en estos cursos? Bueno, lo primero, la autoconciencia, es decir, entender las emociones que tenemos, no confundirlas, darse cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, el odio que la rabia, no es lo mismo el cansancio que la tristeza, ser capaz de autorregularlas porque las pasiones nos pueden eh, impedir actuar, impedir razonar, pueden, por lo tanto, ser algo que nos cautiva. También las emociones tienen que ver con las motivaciones. Yo puedo estar muy convencido racionalmente que debería aprobar el curso, pero si no me motiva, pues no voy a hacerlo porque no tengo emoción. Se necesitan las emociones para que haya motivación. La empatía, poder relacionarme con los demás, darme cuenta que tienen sentimientos y eso me va a permitir tener habilidades sociales. Bien, como estamos viendo, resumen de lo anterior, la pasión se opone a la razón. Lo pasivo se opone a lo activo. Lo involuntario, obviamente, se opone a lo voluntario. Lo irreflexivo a lo deliberado. Lo pasajero a lo permanente. Lo inestable a lo estable. Lo subjetivo a lo objetivo. Como estamos viendo todas estas opuestos, unos serían lo que han buscado los filósofos y los científicos, que el ser humano sea racional, activo, que sus acciones sean deliberadas, es decir, que me las he pensado antes y he tomado una decisión, que sean voluntarias, que aquellas cuestiones que alcanza el ser humano,
que aquí me he pasado, pues todas estas discursos del ser humano tienen que ser racionales, estables, objetivos y en cambio van a rechazar las pasiones, ya hemos visto, nos alteran, la pasividad, aquello que es involuntario, porque yo no he decidido, como puede ser una enfermedad, pero también una sensación, aquello que es irreflexivo, porque las pasiones me alteran, que no me permiten pensar, aquello que es pasajero frente a lo permanente y aquello que es inestable frente a lo estable. Y ya vemos que las pasiones, las emociones, las sensaciones tienen aspectos negativos también por ser subjetivo frente a la objetividad deseada por los filósofos. Van a ser justamente los racionalistas los filósofos que más van a analizar las pasiones. ¿Y por qué van a analizar más las pasiones? Porque justamente es lo que nos impide al ser humano ser racional. Tenéis aquí un ejemplo de una cita de Spinoza, un racionalista que ya hemos encontrado en más de una ocasión, que nos dice, volvemos a nuestro folio, que así pues trataré de la naturaleza y fuerza de los afectos y de la potencia del alma sobre ellos con el mismo método con que en las partes anteriores he tratado de Dios y el alma, y consideraré los actos y apetitos humanos como si fuesen cuestión de líneas, superficies o cuerpos. El texto, esta cita, es de la ética demostrada según el orden geométrico, parte tercera del origen y naturaleza de los afectos. Es el prefacio. Como veis, curiosamente, el propio título nos lo indica, lo que pretende Spinoza es hacer una ética, nos acordamos, la ética tiene que ver con lo que está bien o mal, como si fuera un problema de matemáticas. Él dice demostrada según el orden geométrico, como si fuera geometría. Y como veis en la cita, él pretende hablar de los afectos, de las pasiones, de las emociones del ser humano como si fueran líneas, superficies o cuerpos. Nos puede parecer sorprendente que un filósofo pretenda analizar la emotividad humana como si fuera un problema de matemáticas. Pero vamos a centrarnos más en los estoicos, ¿de acuerdo? Primero, ¿qué significa ser estoico? Si vais al diccionario de la Real Academia, veréis que hoy en día ser estoico es ser fuerte, ser ecuánime. Y fuerte no solo físicamente, bueno, más bien no físicamente, sino psicológicamente, tener un carácter fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, ser estoico también es un adjetivo. Puedo decir de alguien que es un sofista, puedo decir de alguien que es un cínico y también puedo decir que es un estoico. Pero, curiosamente, el estoicismo, el significado de este término no ha cambiado. Ya vimos que los sofistas al principio eran los sabios de la antigüedad y en cambio hoy en día es aquel que me intenta convencer de algo que es falso. Ya vimos que los cínicos en la antigüedad eran los perros, aquellos que no respetaban las convenciones y en cambio hoy en día es aquel que miente de una forma descarada. Quizá es debido a que el estoicismo, como vamos a ver en un momento, fue una filosofía helenística, porque aparece en la época del helenismo, que fue muy compatible con las creencias cristianas. Bien, ¿qué nos dicen los estoicos de las pasiones? Según los estoicos, las pasiones son perturbaciones del ánimo, van en contra de la naturaleza y la razón. Los estoicos consideraban que toda la naturaleza era racional y justamente el ser humano debía, por lo tanto, seguir la naturaleza, que era lo mismo que la razón. Para los estoicos, Dios no es un señor con barbas, no es un ser divino que ha creado el mundo y nos va a juzgar, tampoco es el motor inmóvil de Aristóteles, Dios es las leyes de la naturaleza. ¿Y por qué el ser humano no sigue las leyes de la naturaleza?
porque las pasiones le perturban y no le dejan, por lo tanto, ser racionales. Como a los estoicos les preocupaba mucho las pasiones, por ejemplo, Crisipo, uno de los estoicos, hizo una clasificación y consideró que había 4 pasiones fundamentales: el dolor, el temor, el placer y el deseo. Según él, el dolor era una perturbación ante un mal presente, el temor una perturbación ante un mal futuro, el placer una perturbación ante un bien presente y el deseo sensual una perturbación ante un bien futuro. Como veis, para los estoicos, todas las pasiones eran perturbaciones, es decir, que para ellos no había buenas y malas, no, todas nos alteraban, todas nos impedían ser racionales y por lo tanto todas nos impedían seguir la naturaleza. ¿Qué nos recomiendan los estoicos? Pues los estoicos nos recomiendan la ataraxia, que es la imperturbabilidad, que nada nos afecte, ¿de acuerdo? Como veis, tienen una concepción muy peyorativa del mundo emocional porque consideran que son alteraciones. Si vais al diccionario de la Real Academia, veréis que estoico es fuerte, ecuánime ante la desgracia, pero también obviamente significa que pertenece al estoicismo, que fue una corriente filosófica que nació en Atenas en la época helenística, por lo tanto son contemporáneos de los cínicos y los epicúreos, y reciben el nombre porque se reunían en un pórtico pintado. Es lo que significa la etimología. Aquí tenéis un cuadro del Museo del Prado que es el suicidio de Séneca. Séneca es uno de los estoicos más famosos. Nació en Córdoba, de ahí que aparezca en el Museo del Prado. Esto es un gran cuadro del siglo XIX y en el siglo XIX la pintura intenta exaltar, recordar la historia y exaltar la nación, la patria y bueno, pues obviamente Séneca no era español porque era de la época romana, pero sí nació en Córdoba. Séneca fue el tutor de Nerón. Nerón es famoso por haber quemado Roma y cuando Nerón le dijo que se tenía que suicidar, pues efectivamente Séneca se suicidó. A ver, parece ser que no fue tan digno, sino que fue un poquito más horroroso, dado que Séneca se intentó suicidar de 3 formas distintas y solo lo consiguió a la tercera. Como veis, nos recuerda mucho otro cuadro que hemos visto este curso, que es la muerte de Sócrates. Mientras Sócrates está tranquilo, sereno, aguarda la muerte, es estoico. En cambio, sus discípulos están compungidos, destrozados, apesumbrados. Vale, vamos a tratar de la percepción. Os había dicho que primero íbamos a ver las teorías filosóficas y después las teorías psicológicas. Bien, le he puesto el término percepción, antes le he puesto el término sensación, no es importante. Lo importante es que veamos que en este apartado vamos a ver teorías psicológicas. A ver, hemos visto que en principio consideramos que cuando percibimos, sentimos algo, pues somos pasivos y tenemos la creencia errónea de que la realidad emite copias que nosotros vamos recibiendo. Como vamos a ver, nada más alejado de la realidad. Es falso. Según los psicólogos, como por ejemplo William James, nos dice que parte de lo que percibimos proviene a través de los sentidos y en otra parte de las características de la persona que lo percibe.
porque en la percepción nosotros vamos a poner nuestras experiencias, nuestras motivaciones, nuestras expectativas, nuestra personalidad. Ya lo decían los filósofos medievales que cuando había una percepción, una sensación, todo lo que se recibe según el modo del recipiente. Así que hay una parte que ponemos nosotros. Vamos a ver dos teorías de la percepción, ¿de acuerdo? Y justamente vamos a ver cómo esas teorías se fueron elaborando. La primera teoría es la teoría asociacionista. Esta teoría es de un tal Wilhelm Wundt, que a lo mejor nos suena del principio de curso cuando vimos las ramas de la psicología, porque os expliqué que si inicialmente la psicología trataba del alma, a partir de este señor, que como veis muere en 1920, la psicología se convierte en una ciencia experimental. ¿Y de qué experimentaban los primeros psicólogos? Justamente acerca de la percepción. La psicología, a partir de este señor, ya no es una rama de la metafísica que trata acerca del alma inmortal, sino que trata de cosas que se pueden experimentar. La teoría asociacionista, como indica, considera que nuestra percepción es como un mosaico de sensaciones y que los átomos se van uniendo y somos nosotros que los unimos y así formamos la percepción, ¿de acuerdo? Como si fueran atomitos, los voy juntando y formo, ¿de acuerdo? Esta teoría se ha demostrado que es falsa y hoy en día, en cambio, se mantiene la escuela de la forma, que es lo que vamos a ver a continuación. En la escuela de la forma defiende que la percepción no es una suma de sensaciones ni es posterior a ella, sino es al revés. El todo es antes que las partes y además el todo es más que las partes. La sensación es solo la condición de la percepción. Esta teoría, como os decía, ha desplazado a la teoría previa y sigue vigente, pero es una teoría parcial. ¿Y por qué es parcial? Porque no explica los factores subjetivos. Como bien sabéis, si ocurre, por ejemplo, un accidente de coche y hay 10 personas viendo la escena, tendremos 10 versiones de ese accidente de coche. Nos podemos preguntar, por tanto, por qué la percepción es tan subjetiva. Y aquí vamos a tratar la teoría funcionalista, la de William James que he mencionado un poquito antes, para tratar de los aspectos subjetivos, motivaciones, intereses, expectativas, que sigue también vigente, ¿vale? Bien, tenéis una fotocopia con unos dibujitos, ¿verdad? Que así es como muy divertido para ver justamente estas cuestiones de la percepción. Lo primero es que la percepción es un proceso de información de adaptación, ¿de acuerdo? Los seres humanos estamos adaptados al medio y justamente nuestros sentidos nos permiten esa adaptación. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la constancia perceptiva. Si nosotros estamos pintando un cuadro o estamos cosiendo y ese cuadro tiene varios colores o los hilos con los que estoy cosiendo tienen distintos colores, no me parece que el color vaya cambiando. Cuando está cambiando, porque a lo mejor pasa una nube por delante del sol, porque a lo mejor está anocheciendo. Nosotros tendemos a pensar que las cosas se mantienen. Si yo me estoy moviendo en una habitación y al fondo de la habitación hay un reloj, obviamente el reloj va cambiando, será más o menos ovalado y ya no será perfectamente circular. Pero a mí me parece que eso no cambia. Es una forma de interpretar las percepciones. Vamos a hablar de la luna porque hay un fenómeno curioso. Cuando la luna sale nos parece gigantesca, nos parece enorme. En cambio, cuando está arriba del todo, en cambio nos parece mucho más pequeña. ¿A qué se debe este fenómeno perceptivo?
Para algunos se debe, y por eso he buscado esta foto, a que cuando sale en el horizonte podemos compararla con otros objetos, una casa, un árbol, y nos podemos dar cuenta de lo enorme que es. Pero, en cambio, cuando está arriba del cielo, no tenemos con qué compararlo. Bien, otra explicación posible es que somos muy malos calculando cuando algo es vertical. Cuando es horizontal, sí. El ser humano normalmente anda y es capaz de calcular distancias bien y los tamaños de los objetos en horizontal. Pero, por ejemplo, si se sube un rascacielos y ve cómo alguien se aproxima a su coche y el coche se va, calculamos mal los tamaños de los objetos que se están alejando. En cambio, parece ser que las águilas, acostumbradas a cazar, que justamente tienen que localizar a su presa y caer en horizontal, calculan mucho mejor las distancias y los tamaños. Vamos a ver cómo percibimos. Según la escuela de la forma, y por eso se llama la escuela de la forma, tenemos un carácter de totalidad de lo percibido, es decir, que vemos totalidades. Por eso se llama la escuela de la forma, porque la Gestalt es forma en alemán, nos está diciendo que nosotros estructuramos lo que percibimos en una forma, y esa forma está estructurada. Según la escuela de la forma, lo que percibimos es una figura que destaca sobre un fondo, y la figura se impone generalmente, pero tenemos aquí tenemos justamente, a continuación vamos a ver unas imágenes que nos hacen dudar, ¿de acuerdo? Tenemos la copa de Rubin, por ejemplo, o por ejemplo tenemos las dos caras sobre un fondo, tenemos todas estas figuras que nos hacen dudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la copa con dos caras, o por ejemplo tenemos esta figura, o por ejemplo tenemos la vieja y la joven, o por ejemplo es el típico juego de cuántos cubos hay. Vale, lo que vemos es que no se puede ver a la vez, o una cosa es el fondo, otra es la figura, y además da la sensación, solo la sensación de que hay un movimiento. Obviamente no se mueve. Parece que hay cosas que destacan y otras, en cambio, están en el fondo. Según la Gestalt, es debido a que estructuramos las imágenes en fondo y figura. Normalmente es fácil. La mayoría de nuestras percepciones tenemos muy claro lo que es el fondo y la figura. ¿Por qué? Porque esto no es por azar. No distinguimos la forma y del fondo, perdón, la figura del fondo porque sí. Normalmente la figura posee contornos y el fondo no. Normalmente la figura es algo sólido y en cambio el fondo es algo difuminado. Normalmente la figura es algo cerrado sobre sí mismo y en cambio el fondo es algo envolvente. Normalmente la figura está estructurada y el fondo no. Normalmente la figura es convexa y el fondo en cambio es cóncavo. La figura tiene colores opacos, el fondo colores transparentes. La figura es brillante, el fondo es mate. La figura es una área pequeña y en cambio el fondo tiene un área grande, ¿de acuerdo? Y la figura suele ser llamativa frente al fondo que es inadvertido. A ver, si cogemos las dos copas, veremos que justamente no posee contornos. Ni la copa ni las dos caras tienen un contorno. Ni uno es pequeño y el otro es grande. Ni uno tiene colores opacos y otro tiene colores transparentes. Ni uno es llamativo y el otro, en cambio, tiene colores que son inadvertidos. Por eso es difícil que podamos mentalmente decidir cuál es el fondo y la figura, y por eso podemos jugar a retroceder y destacar
en un momento dado la copa se convierte en la figura sobre un fondo, que son las dos caras, y luego justamente al contrario. Pero no solo eso, tenemos leyes de agrupación de los estímulos. Agrupamos los estímulos. ¿Y cómo los agrupamos? Pues por ejemplo por continuidad, o por ejemplo por proximidad, o por ejemplo por semejanza, por contraste o por cierre. Lo de cierre me parece bastante interesante porque es un ejemplo típico de que nosotros ponemos aquello que no está. Nosotros vemos círculos o vemos cuadrados cuando realmente no hay ni círculos ni cuadrados en esa figura. Cuidado porque estamos poniendo ejemplos de imágenes visuales, pero podrían ser también estímulos, por ejemplo, auditivos. Si yo estoy en una conversación hablando con unos y con otros y de repente oigo que los de la mesa de al lado están hablando de un tal Tínez, pues yo voy a suponer que están hablando de Martínez. Así que esas leyes de agrupación también se cumplen. Vamos a hablar de los factores subjetivos. Muchas veces percibimos lo que estamos dispuestos a percibir, lo que queremos percibir, lo que nos interesa, lo que esperamos, lo que hemos aprendido a ver. Todo eso afecta a nuestra percepción. Lo primero es que hacemos una selección. Según los psicólogos, cada segundo de nuestra vida estamos sometidos a multitud de estímulos auditivos, visuales, de temperatura. Según Aristóteles solo teníamos 5 sentidos. Es un poquito infantil, ¿no? Que si el olfato, la vista, el tacto. Según los psicólogos hoy en día tenemos muchísimos más. Tenemos sentidos que nos dicen si estamos de pie, si estamos tumbados, si nos duele una víscera. Tenemos información, por ejemplo, también de si tenemos hambre, si tenemos sueño. Todos esos estímulos son increíbles y nosotros seleccionamos, decidimos cuál es el importante. A lo mejor me está apretando el zapato, pero no lo considero importante. Hasta que, por ejemplo, el sujetador de repente se mueve y entonces de repente eso sí que es grave porque Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo hago para discretamente en mitad de clase volver a hacer el sujetador sin que nadie se dé cuenta? Entonces, de esos miles de estímulos, solo nos fijamos en unos poquitos, estamos seleccionando. Luego está la interpretación de los datos. Nuestras expectativas hacen. No es lo mismo que me hayan dicho que la película es buena, salgo del cine diciendo, pues no era para tanto, que me digan, bueno, vete a verla, pero no es una buena película, que saldré diciendo, pues era maravillosa, era genial, era mucho mejor de lo que me esperaba. A ver, no estoy hablando de películas, obviamente estamos hablando de la percepción, pero ¿en qué nos fijamos? Pues nuestras expectativas no nos hacen fijarnos en ciertas cosas y en otras no. Si yo tengo mucha hambre, me iré fijando en una calle, en las pastelerías, en las panaderías, en los supermercados y no me voy a fijar, por ejemplo, en las tiendas de ropa. El contenido de la percepción misma también. Nosotros tendemos a añadir y cuantos más años pasan, más añadimos a nuestras percepciones. No vemos simplemente a mi vecino, vemos al pesado de mi vecino, ese que no me deja dormir por las noches. Y no vemos sin más un libro, sino vemos el rollo del libro de lengua. Por otro lado, la cultura también nos hace percibir de una forma o de otra. Pensad que, por ejemplo, alguien que ha vivido toda su vida en un pueblo verá el monte de una forma distinta a alguien que ha pasado toda su vida en la ciudad. Lo que para mí puede ser una mancha verde, para alguien que conoce, no, puede distinguir distintos tipos de verde. El verde del abeto, del verde del olivo, no es lo mismo para alguien que está acostumbrado a vivir en el campo. Pensar, por ejemplo, en los extranjeros. ¿En qué se fijan? Por ejemplo, se pueden fijar
en lo alto que hablan los españoles, o se pueden fijar también en que los españoles en los bares tiran las cosas al suelo. Son cosas que no percibimos porque ya estamos muy acostumbrados. Percibir también es un proceso de enriquecimiento. Aprendemos a ver, aprendemos a escuchar, aprendemos a fijarnos en detalles. No es lo mismo el recién nacido que el catador de vinos, el cazador, el amante de la música, el gourmet. Por lo tanto, hay todo un proceso que nos lleva a percibir mejor las cosas. Si yo me hago un curso de cine, pues seguramente veré más, veré mejor. Si estudio en un conservatorio, escucharé mejor los sonidos. Para este señor que se llama Michotet, que es de 1927, hay algo muy importante que es la prise de significación. ¿Qué quiere decir la prise de significación? Que cuando percibo algo, necesito ponerle una palabra. Si yo salgo de mi chalet y veo que los matorrales fuera de mi chalet se están moviendo, hasta que no pueda decir, ah, es un perro vagabundo, ah, es un fantasma, oh no, es un palillo, no un platillo volante, ah no, es el vecino de la casa de al lado que vuelve borracho. Hasta que no pueda decir lo que es, no hay verdaderamente percepción para este psicólogo. Se suele poner el ejemplo de si los inuits, los esquimales, son capaces, mejor que nosotros, de percibir el blanco porque tienen 16 nombres y no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero tienen muchas más palabras para nombrar el blanco que nosotros. Si nosotros tuviéramos un nombre distinto para el blanco de la nevera y el blanco del lavabo, ¿podríamos notar la diferencia? ¿De acuerdo? Bien, entonces vemos que todas estas cuestiones nos afectan. Para terminar, la distinción entre alucinaciones e ilusiones. Una alucinación es una percepción sin objeto, no hay estímulo. Hay alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, gustativas, cinestésicas. Incluso hay negativas. Cinestésicas era la que os decía. Tenemos percepción de estar tumbado, de estar de pie, y hay gente que lo pierde y hay gente que tiene vértigos, le da la sensación que se está cayendo, que es una cosa horrorosa. También hay alucinaciones negativas. Había el caso de un psicólogo que hablaba de su hija que no sentía el dolor y era horrible porque la niña, por ejemplo, se sentaba encima de los radiadores y se quemaba y no se daba cuenta. Nosotros tenemos alucinaciones, como ya sabemos, gracias al señor Freud, todas las noches, al señor Freud y al señor Descartes, porque ¿qué son los sueños sino alucinaciones? Vemos cosas, escuchamos cosas, sentimos cosas y no hay un estímulo, no hay un objeto que produzca. También en estados alterados, por ejemplo, intoxicaciones, las drogas, la falta de comida, la falta de bebida, las enfermedades, la fiebre, y también hay ciertas enfermedades que su síntoma es las alucinaciones, la esquizofrenia. Para terminar, tenéis en vuestra fotocopia ciertas ilusiones ópticas, ¿no? Por ejemplo, la ilusión, la primera, la de Hering, que es que las líneas paralelas parecen curvas, o la ilusión de Ehrenstein, el cuadrado aparece desfigurado, la ilusión de Müller-Lyer, los dos segmentos parecen desiguales, la ilusión de Jatroff, la figura interior parece más corta, la ilusión del paralelogramo, la diagonal AB parece más corta, la ilusión de Poggendorff, la diagonal parece torcida, la ilusión de Titchener, uno de los círculos centrales parece mayor que el otro, y por último la ilusión de Kolher, las líneas no parecen paralelas. Obviamente todo esto son ilusiones, no son alucinaciones y nos muestran
que todos, absolutamente todos, vemos mal la realidad. Como decían los filósofos, desde la antigüedad nuestros sentidos nos engañan. Hasta luego.